Pero en esta noche quiero transmitir una palabra y he sentido algo en mi espíritu que después se lo compartí a mi esposa y después a los hermanos del ministerio para que estemos orando. Hermanos, saben que nosotros hemos estado en estos 40 días, así arrancamos en el mes de octubre, en el día 6, 7 de octubre, con los 40 días de ayuno y oración y renovación personal. Como estuvimos diciendo, la verdad que para mí fue de mucha bendición poder estar orando por nuestra nación, poder estar equipándonos con la lectura del libro de los 40 días de la iglesia de Impacto, ¿no es cierto? Y arrancamos en aquel tiempo y culminamos este miércoles. Gustavo cerró con el último segmento que nos quedaba, que era la comunicación. Si bien terminaba los 40 días el día jueves, ¿sí? El día jueves, pero nosotros terminamos el mismo miércoles y tuvimos un tiempo muy lindo de oración por los seis segmentos, las 6 semanas que estuvimos hablando de esto. Y en esta noche, si bien Gustavo pudo cerrar este miércoles magisterialmente, cuando hablamos de magisterialmente, hablamos de enseñanza, hablamos de maestro, ¿sí? De enseñanza. Pero en esta noche yo quería compartir un poquito más de la palabra. Con todo respeto, Gustavo, voy a compartir porque a mí me quedó picando un título yo no me acuerdo si fue el lunes, martes, comunicamos un mensaje y presentamos una persona. Si bien Gustavo estuvo hablando también un poquito de esto. Y nosotros debemos saber que desde el principio de que Jesús existió entre medio de nosotros, Él dio un mensaje, ¿sí? Usted sabe muy bien que el mensaje, ¿cuál es? El Evangelio, ¿sí? El Evangelio. Una de las cosas que Jesús dijo, que el reino de los cielos se ha acercado, y sobre todo Él mismo era el reino de los cielos, se ha acercado. Y este mensaje tiene un contenido y tiene un propósito. Miren, yo no sé, mi hermanos, si usted lleva en cuenta de las predicaciones que nosotros hacemos. Yo, por lo menos, de las que yo predico, yo las tengo todas aquí en mi compu. Pero también me recuerdo de las predicaciones de los diferentes hermanos. Y sobre todo me la acuerdo antes de los 40 días. Y yo les digo que el 50 o el 60% de las enseñanzas, de las palabras que hemos dado, fueron los puntos de los cuales se trataron en los 40 días de ayuno y oración. Entonces, debemos entender que estamos en el Espíritu, estamos siendo guiados por el Señor cuando estamos dando una palabra. Cualquier hermano que se pare aquí en esta plataforma, ¿sí? O aquí abajo los miércoles para hacerlo un poco más de enseñanza, somos guiados por el Espíritu Santo para dar una palabra y para dar un mensaje, para que la iglesia sea edificada, ¿sí? Usted cuando viene acá cada día está poniendo una hilera de ladrillos en su edificación. ¿Usted sabía? ¿Sí o no? Usted y yo cada día estamos edificando nuestra vida. Estamos poniendo un ladrillo, 2, 3, 4, 5 ladrillos para que nuestra vida espiritual sea edificada conforme a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero
este mensaje que nosotros tenemos, ¿sí? Este mensaje que tiene un propósito, que tiene un fin, que tiene un plan, es el mensaje que Jesús vino a traer a este mundo. Y comenzó este mensaje desde, si bien nosotros podemos extenderlo hasta el Antiguo Testamento, pero sobre todo tiene un fundamento de lo cual se dio a entender para la gente, para la salvación de la gente, desde el Nuevo Testamento. Desde Mateo, nosotros podemos ver las diferentes situaciones y podemos ver el impacto que pudo manifestarse en la gente, trayendo sanidad, trayendo milagros, trayendo prodigios, trayendo salvación, conversión en las personas. Y estas cosas también lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, que también los discípulos, los apóstoles de aquel entonces, tomando ese mensaje, se apoderaron de ese mensaje y comenzaron a predicarlo, y nosotros podemos ver la manifestación de Dios a través del mensaje de esta salvación. Ahora, cuando ya nosotros arrancamos en los demás libros, ya Romanos, Corintios, nosotros ya no vamos a ver milagros. Ya no vamos a ver no vamos a ver conversiones, no vamos a ver milagros, no vamos a ver prodigios. ¿Por qué? Porque ya ha sido establecido eso en la iglesia y en el mensaje. Si bien nosotros en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo se manejó Jesús a través de este mensaje de poder, y podemos ver a los apóstoles cómo se manejaron con este mensaje para que la gente crea, para que ellos puedan ver la manifestación de Dios a través de este mensaje de poder. Pero ya después nosotros podemos ver cómo los diferentes libros, si son libros para edificar, para enseñar a la iglesia de Jesucristo. No quiere decir que los milagros, no quiere decir que las conversiones, no quiere decir que las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo se cortaron. Hay muchos que creen que las manifestaciones de Dios, los milagros, los prodigios, ya fueron para aquel entonces. Que tampoco el tiempo apostólico ya terminó en aquel entonces cuando murieron todos los apóstoles. No. La palabra sigue existiendo y el poder de Dios a través del mensaje no ha menguado. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este mensaje, mi hermano, que nosotros tenemos, el mensaje que usted recibió para empezar a asistir a una congregación, y sobre todo aquí en el encuentro, es el mensaje que usted recibió y que le cambió la vida. Ese es el mensaje que lo hizo a usted despertar a un nuevo tiempo. Es el mensaje que usted recibió y que un día recibió sanación, que un día usted recibió un milagro en su hogar, un milagro económico, quizás recibió una restauración familiar y qué sé yo cuántas otras cosas. Recibió gozo, recibió paz, recibió un cambio. Es ese mensaje que usted recibió. Ese es el mensaje que nosotros seguimos predicando. Y ese es el mensaje que tiene poder. Ese es el mensaje de Jesucristo. Nosotros vamos a ver que ese mensaje que nosotros recibimos es un mensaje que ahora portamos. Es un mensaje que está en nosotros. Es un mensaje que está en usted. Es un mensaje que está en usted. Es un mensaje que está en usted. Sí, pero yo no sé predicar, no. Pero el mensaje que usted recibió de poder ahora se manifiesta y está activo en su vida. ¿Usted sabía esto? Ese poder ha venido sobre nosotros. Esa manifestación, esa revelación de Jesucristo está en nosotros. Ese mensaje tiene una persona, tiene un responsable que es Jesucristo. Y tiene un destinatario que es una persona, una familia,
una ciudad o son naciones. El mensaje que usted tiene, el mensaje que yo tengo, es un mensaje que tiene un responsable que es Jesucristo, una figura, no le encuentro el nombre, pero también tiene un destinatario. Ese mensaje nosotros podemos verlo cómo se lo llama en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Yo le pasé algunos versículos allí a Efra. Nosotros vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, 36, que lo llaman el Evangelio de la paz. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio ¿de qué? De la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Este Evangelio, este mensaje que hemos recibido, en el cual nosotros portamos y en el cual nosotros damos, es un mensaje de paz. Jesús es paz. No que Jesús tiene paz, Él es paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da, yo la doy. Él es la paz. El mensaje que nosotros tenemos que dar es un mensaje de paz. Segundo, y podríamos encontrar muchas otras cosas, encontramos en Hechos 13:32 también, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Así que este Evangelio, más allá que tenga promesas de vida, también es algo que fue prometido. Y nosotros sabemos y debemos entender que todas las promesas del Señor son sí y en Él amén. Hay un mensaje que ha sido prometido, hay un anuncio, hay un evangelio, hay una buena noticia que fue prometida, de las cuales la hemos recibido. Nuevamente lo vamos a afirmar, usted y yo. Pero también este mensaje en Hechos 20, 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio ¿de qué? De la gracia de Dios. Mi esposa, creo, vos predicaste de la gracia de Dios. Allí, en el mensaje del Evangelio, también lo que puede manifestar es gracia. ¿Usted sabe lo que es gracia? Es un don no merecido. Es un regalo no merecido para nosotros. Nosotros no merecíamos salvación, nosotros no merecíamos perdón, nosotros no merecíamos amor de Dios, nosotros no merecíamos reconciliación a Dios. Pero Jesucristo, por medio de Jesucristo, ha activado esa gracia para que nosotros hoy vivamos con paz, vivamos con promesas de parte de Dios, vivamos cerca de Dios, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No vamos a hablar de todas estas cosas. Pero también el Evangelio, según Romanos 1:16, que es uno de los versículos que yo siempre digo que lo tenemos que tener al latente, que dice así: porque no me avergüenzo de qué cosa, de las buenas noticias del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree. Del que no cree, no hay salvación. Y nosotros cuando decimos, no estaba esto en el libreto, pero cuando decimos para todo aquel que cree, hay a veces que dentro del que cree no es solamente aquellos que no conocen a Dios, sino también los hijos de Dios, que a veces hay cosas que no creen. Para salvación. Así que el Evangelio que contiene o que tiene, ¿qué cosa? Poder, dinamita. Traducido es power, dinamita, dinamis. ¿Usted sabe lo que es una dinamita? ¿Qué hace una dinamita?
explota. Sí, pero ¿qué genera? Una onda expansiva. Y no solamente también la onda expansiva, sino que ¿qué genera la bomba? Esquirlas. ¿Sí? Y que llegan, no sé, yo no entiendo de eso. Pero el evangelio es eso. Cuando cae en una persona, tiene que generar un poder, una dinamita, de la cual la persona se tiene que expandir. Eso es, crece y multiplícate. El evangelio en nosotros tiene que ser poder de Dios. Romanos 15, 18. 15, 18, 19, dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con la obra. 19, con potencia, hablando de la palabra, hablando del mensaje, de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. ¿De quién? Así que ¿de quién es el evangelio? De Cristo. El evangelio no me pertenece a mí. Que yo lo haya recibido, que yo viva en el evangelio, que yo practique el evangelio, no quiere decir que me pertenece a mí, es mío. De la forma que yo lo pueda manejar o lo pueda vivir como yo quiera. El evangelio es de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Amén. Pero yo quiero leer una historia con usted. Quiero que me acompañe en Hechos, capítulo 10. Porque vamos a encontrar algunos puntos de los cuales nos van a servir a nosotros para poder entender más este evangelio, lo que contiene, de quién es y a quién está dirigido y lo que hace. En esta historia, desde el capítulo 10, desde el versículo 1, nosotros vamos a encontrar a un hombre llamado Cornelio, ¿sí? Un hombre Cornelio que no era judío, ¿sí? Que para él no era la salvación. Pero sin embargo, esta persona nos cuenta la palabra que era un hombre temeroso de Dios. Sí, era un hombre temeroso de Dios, como dice la palabra. Era un hombre que hacía muchas limosnas, ¿sí? Al pueblo, era temeroso de Dios, era piadoso y oraba siempre a Dios. Y este hombre recibió una visión, yo no se lo voy a contar todo, pero recibió una visión que tenía que hacer venir a Pedro hasta el lugar donde estaba, en su casa, para escuchar la palabra de Dios. Lo fueron a buscar a Pedro hasta otra localidad y lo hicieron venir hasta su casa. Para Pedro era imposible entrar a esa casa, porque en esa casa, como no eran judíos, le era imposible entrar a Pedro a dar la palabra. Fíjense hasta qué punto la religión y los pensamientos a veces nos hacen privar de hablar la palabra de Dios. Por nuestra propia religión y nuestros propios pensamientos. Hasta que el Señor le habló, usted léalo el capítulo 10 entero. Hasta que Dios le habló y le dijo que él tenía que ir hasta esa casa y predicar el evangelio porque era necesario en ese lugar. Pero yo quiero ver algunas cosas y lo que aconteció en esa casa. El versículo 34 dice la palabra: entonces Pedro, cuando llegó a esa casa, este hombre preparó su casa, llamó a familiares, llamó a amigos para escuchar la palabra de Dios. Esto es algo que usted tiene que hacer, mi hermano. Abrir su casa. Hay uno o dos que me dijeron amén. Usted tiene que abrir su casa. A ver, usted tiene que abrir su casa para la predicación del evangelio. Tiene que abrir su casa 1 hora por semana. Invitar a familiares y amigos. Ahí en la casa de Daniel se está haciendo de mucha bendición.
abra su casa va a ser bendecida, sus familiares van a ser bendecidos. Dice que Pedro llegó hasta esa casa, dice que abriendo, ¿qué cosa? La boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué cosa? Acepción de personas, ya vamos a ir tocando algunos versículos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, se revelase, se mostrase vivo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y dice el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro hablaba, estas palabras no esperaron hasta el final. Dice, bueno, ve cuántos hermanos quieren pasar al frente. Mientras hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en el discurso. Fíjese lo que hace el mensaje. Fíjese lo que hace el Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios, que nosotros leíamos. El mensaje que tiene paz. El mensaje que tiene promesas. El mensaje que hace milagros. El mensaje que cambia gente y que transforma gente. Pero dice que la palabra acá, desde el primer versículo que hemos leído, que Pedro cuando entró en esa casa, no entró con vergüenza, sino que dice la palabra que abriendo, ¿qué cosa? Abriendo la boca. Mi hermano, el mensaje de Jesucristo, si bien lo tenemos que predicar a través de nuestro testimonio personal, de nuestro andar, pero el mensaje se predica abriendo la boca. El mensaje se habla, el mensaje se da. Y pastor, ¿y qué tengo que hablar? Tenés que hablar de lo que Jesús hizo en tu vida. Tenés que hablar que en Él hay poder, que en Él hay paz y que en Él hay salvación. Pedro no se cayó. Pedro sabía que en esa casa no tenía que entrar porque él era prohibido por la ley. Pero Dios le dijo, no rechaces esto. No digas lo que es inmundo, lo que yo santifiqué. Quiero decirte que el mundo puede ser santo por causa de tu palabra y de tu mensaje. No, son del mundo, hacen cosas. No. El mundo es santificado cuando vos orás y empezás a testificar de Jesucristo. Dice que llegó a este lugar y abriendo la boca. Mi hermano, tenés que abrir la boca. Segundo, dice en el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme. No, perdón, en el mismo 34. En verdad comprendo, dice, que Dios no hace ¿qué cosa? ¿Quién hace acepción de persona? ¿Quién hace división? Nosotros.
Porque nosotros calificamos. Nosotros somos jueces, no, este sí, este no, este. Dios no hace acepción de persona. No, pero si vos sabés, son una manga de atorrante aquello. Necesitan el mensaje de Cristo para que no sean más atorrantes. ¿Sí o no? Si no van a ser atorrantes toda la vida, perdón por la palabra. Pero nosotros te cargamos el mensaje. Nosotros que hemos recibido el mensaje, cargamos con ese mensaje. Dios no hace acepción de personas. Tercero, versículo 35, dice que Él se agrada del que teme y hace justicia. Bueno, entonces, pastor, usted se está contradiciendo. Se agrada del que le teme y hace justicia, solamente los hijos de Dios, los que van a la casa de Dios. Pero yo quiero decirte que cuando vos soltás el mensaje, cuando hablas de Jesucristo, ahí se le enciende una llama del cual la persona comienza a temer, a reverenciar el nombre del Señor. Comienza a hacer cosas justas. Dice que Él se agrada, mi hermano, de las personas de las que le hablamos, de las personas que la tenemos nosotros en oración, las personas que cada día le estamos mandando un mensajito, de cada día que le estamos llamando, de cada día que nos estamos preocupando. Hay diferentes hermanos que faltan. ¿Dónde están los hermanos? Llámelo por teléfono, vaya a buscarlo. Hay personas que han venido una vez, 2 veces, llámelo. Si usted lo conoce, si lo invitó, sígalo llamando, porque Él se teme, Él se agrada de aquellos que le temen. Seguimos un poquito más adelante. Bueno, recién lo hemos leído nosotros hace un ratito en el versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Podemos decir, mi hermano, que el que hace la paz es Jesucristo. No es nuestros propios pensamientos cuando le vamos a hablar a alguien, testificándole del Señor. No quiera usted arreglarle todos los problemas, porque nosotros no somos jueces. Marcelo, te estás hablando a vos mismo. No querramos arreglar todos los problemas, porque el que trae la paz, ¿quién es? Jesucristo. La gente tiene que recibir el mensaje. Y la gente, por causa del mensaje, tiene que recibir la paz. (37 y 38) Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Haga memoria. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Judea. La palabra dice que cuando Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, desde ese momento comenzó el ministerio de Jesús en Galilea. Dice que saliendo de Galilea en el poder del Espíritu, se divulgó ese mensaje. Ahí comenzó ese mensaje, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice, como Dios ungió, eligió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Este es el mensaje. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pastor, ¿qué tengo que decirle a la gente? ¿Cuál es el mensaje? Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, con poder, a Jesús de Nazaret. Y como que es propietario del mensaje, es propietario del evangelio, como anduvo haciendo bienes. ¿Y haciendo qué cosa? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dice, estaba con él. Mi hermano, el evangelio de Jesucristo contiene el poder de— ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Usted tiene un mensaje,
tiene un mensaje de autoridad, tiene un mensaje de poder, tiene un mensaje revelacional. Pero ¿cómo hago yo, pastor, para hablar? La palabra dice, abre tu boca y yo te la voy a llenar. Dice el versículo 39, y esto tiene que ser un testimonio nuestro. Dice, y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén. Una de las cosas fundamentales para que usted y yo no callemos el mensaje es ser testigo de lo que Jesús hace. No sé si me entiende. ¿Cómo puedo yo hablar de alguien si todavía no he experimentado? Pedro dice, nosotros somos testigos. Nosotros hablamos de lo que vimos, de lo que estuvimos experimentando. Nosotros hablamos de esto. Nosotros vemos en la iglesia las cosas que Dios hace. La puede hacer también con vos. La puede hacer con vos un familiar, un amigo tuyo. La puede hacer con vos. Este es el mensaje, el ser testigos de Él. Podemos irnos también a Primera de Juan. Bueno, este no te lo puse yo, pero te lo voy a leer. Primera de Juan, fíjese lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos reveló. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Mi hermano, el ser testigo, el participar de la obra de Dios, el participar de los bienes de Dios, el participar del poder de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que testificar. Pero dice, al final, versículo 42. Y dice, y nos mandó. ¿Se acuerdan un versículo de cuando el Señor nos manda a predicar? Los maestros no. A ver, ¿se acuerdan de algún versículo que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio? Hermanos, hemos hablado tanto de evangelismo. ¿No se acuerdan? Por eso no vamos. 28:19. Id, imperativo, id, vayan, un mandato, vayan y prediquen el Evangelio. Acá le está diciendo Pedro, le está explicando cuál es el trabajo de ellos. Por eso nosotros estamos acá. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es Dios y ha puesto por juez de vivos y muertos. Este es el mensaje que estamos predicando, mis hermanos. Este es el mensaje que salva y sana. Este es el mensaje que tiene poder y autoridad. Mi hermano, nosotros necesitamos en este tiempo predicar este mensaje. Dice que cuando Pedro terminó, mientras Pedro estaba predicando, dice que el Espíritu Santo cayó. ¿Saben por qué el Espíritu Santo cayó? Pedro se lo pidió, oró, Señor, desciende con tu Espíritu Santo. ¿Saben por qué el Espíritu Santo descendió? Porque estaba avalando lo que Pedro estaba haciendo. Cuando nosotros hacemos lo correcto, el Espíritu Santo nos avala
cada palabra que nosotros hablamos. Cuando testificamos de Cristo, el Espíritu Santo te avala, mi hermano. Avala. ¿Avala con qué? Con señales, con milagros y prodigios. Antes que Pedro terminase de hablar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren vivir en el poder de Dios? ¿Cuántos quieren ser testigos del poder de Dios? Yo quiero cada día ser testigo. Yo quiero recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero he entendido, mis hermanos, que primeramente debemos ser libres de un montón de cosas. Hay un montón de cosas que nos atan. Un montón de cosas que nos atan. No te digo trabajo. No te digo ni que tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos te atan. No. Sino hay muchas cosas que cargamos de hace mucho tiempo y que no nos dejan ser libres para hablar, para testificar y ser testigos de Jesús. Eso es lo que yo sentí en esta semana y le compartí a mi esposa y compartimos con los hermanos para que hoy podamos tener un tiempo de oración. Yo quiero que en esta noche, mis hermanos, usted se pueda poner de pie.